Hebreos 11, al final del Nuevo Testamento. Yo conocí a alguien que decía la epístola a los Hebreos, pero es a los hebreos, a los hebreos. En realidad no vamos a leer todo el capítulo, es una descripción de una cantidad de vidas heroicas, de personas que aceptaron el desafío de ser diferentes y oponerse a los vicios corruptos de un mundo en decadencia. Refiriéndose a ellos que murieron y que padecieron toda clase de circunstancias hostiles, hay un párrafo que está a partir del versículo 13 que dice: conforme a la fe, leo Hebreos 11, 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos o de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y sigue después describiendo los nombres de los otros peregrinos que esperaban la patria celestial. Hoy yo escuché todo el discurso de Kirchner. Me gusta escuchar los discursos de los líderes del mundo, porque me dan una visión de lo que piensa la persona que está al margen de la vida interna de la Iglesia. A veces los pastores vivimos en una especie de burbuja de cristal. Toda nuestra vida tiene que ver con la Iglesia, las llamadas telefónicas, las conversaciones con los vecinos, las conversaciones con los amigos, las conversaciones con los miembros y la cara que ponen los miembros cuando uno va a charlar con ellos, ponen cuadritos, ponen cartelitos, ponen versículos, en fin, ponen cara especial. Y entonces uno también se acostumbra a poner esa misma cara especial y a veces dice, bueno, voy a escuchar un mensaje de un famoso predicador. Entonces busco algún predicador de los más famosos, por ejemplo en televisión, o en alguna grabación en cassette, o si puedo ir personalmente a oírlo, como ahora nos contaba Eduardo que viene Franklin Graham. Él es un muchacho, un joven, no sé si tendrá 50 años, joven desde mi ángulo. Es un predicador notable, yo lo he escuchado, lo conozco personalmente, he charlado con él. Y bueno, hay que ir a escucharlo, pero no solamente escucharlo, y eso lo va a explicar Eduardo lo que hay que hacer. Yo apoyo esa campaña, por supuesto. Pero uno dice, bueno, vamos a escuchar a Franklin Graham, o al padre que todavía predica, a Billy Graham, o a quien sea. Pero decir, voy a escuchar a Kirchner. Hace unos meses, ¿quién lo conocía? No, por ahí alguna vez decían, el gobernador de Santa Cruz, nada menos que allá al lado del estrecho de Magallanes, en una provincia que tiene menos habitantes que el barrio de Arroyito. La provincia de Santa Cruz en total tiene 38.000 habitantes. Arroyito tiene mucho más. Rosario tiene más de 1 millón. Con los alrededores 1,5 millones. De manera que uno dice, bueno, debe ser un gran orador en su provincia, donde no debe haber muchos oradores. Acá en Buenos Aires, donde cada político es un orador y saben de todo, empiezan diciendo hermanos y hermanas de mi patria y terminan diciendo que Dios les bendiga, se conocen hasta el lenguaje bíblico y todo. Entonces uno dice, ¿cómo será Kirchner? No dijo hermanas y hermanos, ni dijo que Dios les bendiga. Creo que, además de lo que la Biblia dice que tenemos que respetar a las autoridades, la Biblia dice que las autoridades, nos gusten o no, han sido constituidas por Dios. ¿Se acuerdan cuando Poncio Pilato le dijo a Jesús, pues empezaron a discutir? Alguna vez sería lindo tener un estudio bíblico sobre esa discusión entre Jesús y Pilato. Pilato le dice, como vos no me contestás a mí, ¿no sabés que yo tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Porque soy nada menos que el gobernador.
el gobernador militar de esta tierra. Tierra ocupada e invadida como Irak. No por los norteamericanos, que en aquella época no estaban, sino por los romanos. Y los romanos habían puesto una guarnición y tenían ellos un cuartel en Jerusalén que se llamaba Torre Antonia, aunque la guarnición estaba en una ciudad que se llamaba Cesarea, y tenían ahí un gobierno ejercido, un gobierno títere a cargo del rey Herodes, que era nada más que eso, un títere, y un gobernante lleno de vicios y de corrupción, pero que al fin y al cabo representaba al imperio, que era Poncio Pilato. Es decir, Poncio Pilato allí era el imperio, no había nadie más importante que él. Había que buscarlo en otra parte. Estaba casado con Claudia Procla, que era parienta del emperador, y entonces cuando pasaba algún problema, él tenía que irse a Roma y aprovechar la influencia de la señora para decir, a ver si arreglamos esto sin mucho escándalo. Era la costumbre de Poncio. Entonces cuando Pilato se ve con el problema de Jesús, le impresiona, porque Jesús era un tipo diferente. A mí me gustan los cristianos que se atreven a ser diferentes, diferentes de verdad, diferentes en contacto con la gente, diferentes en la oficina, diferentes en el colegio, diferentes en la calle, diferentes en todas partes, que muestran su identidad cristiana. Así como nos ponemos una escarapela porque es 25 de mayo. Cuando se muestra una escarapela sin necesidad de exhibirla, de la patria del cielo, de la patria celestial. Jesús era ese tipo de persona, avasallante. Hoy yo lo miraba a Fidel Castro, cuando llegó y las caras que ponía durante el discurso, y la influencia que tenía, una influencia casi mística sobre mucha gente, que lo aplaudía y lo vivaba, etc. No voy a hacer opiniones aquí sobre Fidel Castro, por supuesto, pero él se atreve a ser diferente. Sabe que ahí, de todo el mundo que había, contaba tal vez con menos simpatizantes de lo que se supone desde el punto de vista de los estadistas, embajadores y presidentes de naciones, no del público, no hablo del público. No le importa, porque él, a su juicio, defiende una verdad que para él es real, que para él es inconmovible, y entonces él aspira a ser diferente, se hace llamar comandante, se deja la barba, pone las cosas como se le ocurren, hace los comentarios que se le da la gana durante la conferencia, sale, se mete en un auto blindado, se manda a mudar a Sheraton. Es la verdad. Pero no le importa ser diferente, diferente. Nosotros tenemos que aprender a ser diferentes, que la gente nos vea por lo que somos, no por la escarapela cristiana que nos pongamos. Una vez estaba yo predicando en España y me regalan una cruz con un mapa de España, bastante grandecita. Y encima de la cruz un signo de interrogación. Dice, esto para que se lo pongan en la solapa, pastor. Bueno, digo, ¿pero por qué? Para que la gente le pregunte, ¿por qué? ¿Qué quiere decir ese signo de interrogación? Entonces usted es diferente, usted llama la atención, pero llama la atención en una dirección, en la dirección de Cristo. Bueno, Cristo se encuentra con Poncio Pilato y demuestra que es diferente. Es diferente. No le da ni la hora a Poncio Pilato, le contesta cuando quiere y cuando no quiere no le contesta. Poncio Pilato por ahí le hace preguntas y Jesús le contesta brevemente con cosas que parece que no tienen nada que ver y otras veces calla la boca. Entonces Poncio Pilato se cansa y dice, mira, yo te puedo dar el indulto como a Seineldín. O te mando a crucificar, porque tengo autoridad para dictar sentencia. Tengo las dos alternativas. Tengo autoridad. Soy el imperio, soy Roma. Acá no está el emperador, acá estoy yo, Poncio Pilato. Domino el mundo de esta zona. Domino este país. Me pusieron acá, tengo un ejército que me apoya. La base está acá en la Torre Antonia. Tenemos ahí una guardia permanente bastante numerosa que pudo aplastar la rebelión de los galileos cuando tuvimos que matar unos cuantos porque habían cometido pecados que para nosotros los romanos no se podían admitir, ambiciones de autonomía. Tengo autoridad. Y Jesús le contesta algo que Dios contesta desde el principio, desde el huerto de Edén del que nos hablaba Marcelo. Dice, no tenés ninguna autoridad. La autoridad que tenés, la tenés porque te la dio Dios. Ninguna autoridad tendrías contra mí. Dice Jesús, capítulo 19 del Evangelio de Juan, ustedes lo pueden leer con tranquilidad en su casa porque es un capítulo largo, donde está este diálogo.
está también en el capítulo 18, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba. ¿Cómo? Dice uno. Dios lo puso a Poncio Pilato. Dios lo puso al César de Roma. Dios lo puso a Adolfo Hitler. Dios lo puso a Nabucodonosor de Babilonia. Dios lo puso a Herodes. Dios lo puso al comisario del barrio. Dios lo puso a los señores senadores y diputados, algunos de los cuales son evidentemente corruptos. Dios puso todas estas autoridades que llevan al mundo al caos, como los que invaden Irak o cualquier otro lugar del mundo caprichosamente, con excusas que no son admisibles, con el propósito de ejercer su imperio. Y Jesús le dice, sí, Poncio Pilato era un ejemplo de ese tipo de gente. Un tipo sucio. Esos tipos que se lavan las manos, por eso decimos se lavan las manos como Pilato. Pilato se lava las manos, yo me lavo las manos, yo soy inocente de esto, que lo maten. Porque era un político de los que se lavan las manos, de los que toman decisiones corruptas pero se lavan las manos. Poncio Pilato no quería una patria para los judíos. Había judíos que soñaban con una patria, primero con una patria política, todavía están soñando. Todavía allí en Israel están soñando con una patria que tenga la hegemonía que le había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob en una época muy remota. Todavía están creyendo que Sharon es uno de los que va a ayudar a solucionar el problema. Todavía están mirando a Arafat como el enemigo que no les permite alcanzar la patria que ellos desean. Y Jesús, que fue protagonista de tantas escenas parecidas, le dice, ni Arafat ni vos, Sharon, ni la patria que vos querés. La patria que vos querés no es esta que vos pensás. La patria que vos querés es una patria corrupta, una patria que no sirve, una patria que conduce a la muerte. Pero yo te ofrezco una posibilidad mejor. Claro. Yo no sé si la gente que aplaudió a Kirchner hoy, si por casualidad ustedes no lo escucharon, traten de leer su discurso o ver si lo transmiten grabado en otro horario. Si toda la gente que lo aplaudió, cuando Kirchner, un poco ingenuamente también, un poco inocentemente, digo yo, a lo mejor con toda viveza también, dijo que aquí prácticamente se acabó la corrupción, se acabó la contaminación inmoral, se acabó el desconocimiento de los derechos humanos, se acabó la pobreza. Me hace acordar el discurso de Alfonsín. Los sueños de los hombres. Hay que decirles a aquellos hombres, aún a aquellos hombres que creían en Dios, como los que se menciona en la epístola a los hebreos, creían en Dios, y ellos estaban dispuestos a dar su vida, porque la miraban de lejos como una promesa. Va a venir un día una promesa que Dios va a cumplir. No la veían, soñaban con esa patria, daban su vida por esa. Y aún eso no se les concretó porque no habían entendido bien las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios no son simplemente políticas. Lo que tiene que decir un hombre, por supuesto, no el presidente no es un pastor, no es un evangelista, si lo fuera tendría que decirlo. Lo que tiene que decir, señores, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nunca vamos a construir una patria mejor. Si no vamos a Cristo y le pedimos que nos limpie el corazón, no hay patria que podamos esperar. Si no entendemos que Cristo está edificándonos una ciudad construida no con argamasa, no con ladrillos, no con Portland, no con cemento, sino con su propia sangre derramada en la cruz y con su propio cuerpo hecho pedazos. Si no entendemos que ese es el precio que Dios paga para darnos una patria, una ciudad distinta, entonces no somos diferentes. Tenemos expectativas nomás. La gente viene y dice, pastor, ¿por qué no le pide a Dios que consiga un trabajo? No me parece muy razonable, vamos a pedir a Dios que consigas un trabajo. ¿Es todo lo que te interesa en la vida? Pastor, ¿por qué no le pide a Dios que me sane? Porque tengo tal enfermedad. Bueno, no hay problema de pedirle a Dios. ¿Es todo lo que te interesa?
Porque si uno no es arquitecto, constructor, albañil de esa patria nueva que Dios quiere hacer, todas esas cosas son cosas que uno mira solamente en el camino, al pasar, pero no le sirven para nada. Había un sabio de Grecia, que no era cristiano porque vivió muchos años antes de Cristo, que le gustaba ser pobre. No estaba obligado a ser pobre, le gustaba ser pobre. Le gustaba caminar descalzo, rechazaba los zapatos de cuero porque él decía que eran un lujo, no quería sandalias de ninguna clase ni nada. Iba por las calles de Atenas descalzo. Y había amigos que lo seguían porque estaban curiosos por una razón. Ese sabio que se llamaba Sócrates iba al mercado de aquella época donde se exhibían multitud de artículos, por supuesto todo artesanía como era en aquella época, pero el hombre siempre tuvo inventiva para crear cosas útiles para la casa, para adornos, para cocinar, para vajillas, para lo que fuera. Artesanías muy lindas. Y cosas que parecían indispensables para vivir bien. Y le preguntaban a Sócrates, si dices que te agrada ser pobre, ¿por qué vas siempre al mercado? Y contestó Sócrates, voy porque soy feliz dándome cuenta de todas las cosas que no necesito para ser feliz. Soy feliz dándome cuenta de las cosas que no necesito para ser feliz. Claro, la gente busca la patria distinta. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Kirchner, pero el otro día yo le decía a unos hermanos vinculados con la inundación de Santa Fe, se lo decía a hermanos como Bill Kennedy, Miske y otros hermanos así que están trabajando, que representan a la Asociación Billy Graham acá en la Argentina. Bueno, la gente se muere en Santa Fe y es una tremenda desgracia que se muera la gente, que se enferme, que tenga leptospirosis, que tenga hepatitis A, que tenga problemas de vivienda, que tenga desgracias, que esté sumergida en la desesperación. Pero no nos olvidemos de predicar el Evangelio, porque lo peor de todo es que esa gente se va al infierno. Y no le solucionamos el problema espiritual. Sí hay que traer, por supuesto, ropa, elementos no perecederos y todo lo que sea para ayudar, hay que hacerlo. Pero hay que predicarles el Evangelio. Hay que decirles que busquen a Cristo, que entiendan que hay una patria mejor que esta, que está expuesta a las inundaciones y a los terremotos, porque por buena voluntad que ponga Reutemann no pudo parar o no lo sabía, o aunque lo supiera no lo pudo impedir, está la inundación. O puede venir un terremoto como el que ocurrió en Argelia, o alguna desgracia como ocurrió en Irak, o caer algún día, Dios no lo quiera, en el futuro alguna bomba nuclear que se lleve centenares de miles de vidas. Hay que anunciar el Evangelio. Hay que decirle a la gente que está en peligro, hay que decirle a la gente que se va a la condenación, hay que ser diferente. A la gente no hay que divertirla, a la gente hay que asustarla. ¿Cómo voy a asustar a la gente diciéndole que hay un infierno? Sí, díganle que hay un infierno porque Jesús gastó bastante tiempo, bastante energía y bastante frecuencia en sus mensajes para advertir sobre el infierno de tal manera que decía que si tu mano derecha te es ocasión de pecar, cortate la mano. Y si tu pie es ocasión de pecar, cortate el pie. Y si tu ojo es cuestión de pecar, sacate el ojo. Para Jesús el asunto era serio y aquella gente vivía en miseria también y aspiraban a una patria mejor un día. Que se vayan los romanos, que nos dejen tranquilos, que se vayan todos. Ese cartelito que usaron los políticos lo usaban también en aquella época los judíos de la época de Jesús. Que se vayan todos, los romanos, los invasores, que se vayan todos. Como en Irak anda la gente con cartelitos en árabe, que se vayan todos, los norteamericanos, los ingleses, los franceses y los demás que están ocupando el país. Que se vayan todos. Entender lo que Dios quiere decir en su palabra es que puede haber desgracias como las que vivía el pueblo de Israel oprimido por el yugo romano. Pero Jesús les decía, arrepiéntanse. Bajaba de las aldeas, de las pequeñas ciudades, iba por los pequeños desiertos y por las pequeñas quintas, por las partes cultivadas y no cultivadas de la Transjordania y de este lado. Llegaba hasta cerca de las fronteras con el norte, con el área de Tiro y Sidón.
Buscaba fariseos, escribas, saduceos, gente que sufría. Cuando venían a traer a algún enfermo, a veces se paraba y decía, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo que tiene que ver los pecados con la enfermedad? Bueno, el Señor decía, yo quiero perdonarle los pecados, porque si no se va al infierno. Se va al infierno. Yo le decía a los muchachos que están trabajando en Santa Fe, díganle a la gente igual que se va al infierno. Aunque digan esto es un infierno, ¿por qué Dios permite esto? La gente tiene derecho a protestar. Usted puede protestar contra Dios por la patria que anda mal, por las crisis, por la miseria, la desocupación, la falta de vivienda, las enfermedades, los terremotos, las inundaciones. Puede protestar contra Dios todo lo que quiere y tiene derecho. Dios no le prohíbe protestar. Nos mencionaba recién Marcelo el caso de Job. Job protestaba y Dios lo escuchaba. Por ahí venía Dios y le decía, ¿qué haces ahí protestando? Pero lo dejaba protestar. No le decía a Dios, protestaste, estoy enojado con vos, has cometido el pecado de protestar. No, Dios nos entiende, nosotros tenemos derecho a protestar, pero no tenemos derecho a no arrepentirnos de nuestros pecados. Porque nuestros pecados están delante del juicio de Dios y un día cuando estemos del otro lado, veremos que las cosas malas que nos pasaron de este lado eran necesarias para que cuando lleguemos allá veamos hasta qué punto Dios tejió muy bien nuestro porvenir espiritual. Claro, el autor de la epístola a los Hebreos dice, aquellos mártires que esperaban la patria no llegaron a tenerla nunca y la saludaban de lejos y creían y reconocían que eran extranjeros y peregrinos, algunos. Porque el relato de la Biblia en el Antiguo Testamento demuestra que no todos entendían eso. Yo estoy de acuerdo en que nos hace falta una patria linda, patria nuestra tan querida, damos el corazón, dice el himno que cantamos recién. Nuestra patria para Cristo es un ideal que hemos cantado toda la vida. Y queremos, pero no lo vamos a hacer si no decimos el mensaje. El mensaje la gente tiene que escucharlo, la palabra concreta. Yo soy amigo de la música, yo también soy pianista. No estoy en el teclado porque yo sería un desastre ya a esta altura de la vida, pero me encanta la música, me encantan las canciones, me encantan los pibes, las pibas que están cantando y dirigiendo y los que están tocando los instrumentos y los hombres de edad como Gervasio y otros que conozco por todas partes del país y de otros lugares. Me encanta. Pero a la gente hay que decirle que hay un infierno y que se arrepientan, porque Cristo no murió por deporte. No dijo, voy a dejar que me crucifiquen para que toda la gente tenga un crucifijo en la casa y lo cuelguen en el dormitorio. No dijo, como algunos teólogos se atreven a sugerir, voy a dejar que me crucifiquen por amor. No, por amor no. Sí, por amor, pero no en ese sentido. El amor de Dios fue tan grande que lo llevó a Jesús a morir por nuestros pecados, es decir, sufrir en la cruz el castigo de nuestros pecados para que un día pueda haber una patria mejor, que no es esta. Por más esfuerzos que hagan los hombres. Por supuesto, confiamos en que las cosas van a mejorar, que van a pasar los problemas, que algún día vamos a tener un país mejor, aunque sea un poquito mejor. Lo queremos y puede ser que un día nos parezcamos a Suiza, o a Australia, o aunque sea a España, o a Italia, un poquito así. Pero Jesús decía, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Todos. Para ir terminando ya. Ellos anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y a veces nos olvidamos que hay una vida más allá. Hay una vida más allá. Por esta plataforma pasaron grupos extraordinarios de cantantes. Uno se suicidó, otro cayó en toda clase de pecados. Solo 2 o 3 sobrevivieron. Una ciudad como la que quiere Dios
necesita ladrillos no corruptibles. No quiero decir perfectos, no, vamos hacia la perfección. La Biblia dice, el propio San Pablo decía, no que se haya alcanzado, prosigo hacia el blanco. No, Dios no nos exige que seamos perfectos, Dios nos exige que vayamos creciendo, pero que en ese crecer seamos diferentes, que seamos unas personas dispuestas a demostrar a este país que la clase de ciudadanos que reclama Kirchner, la clase de diputados y senadores y gobernadores de provincia y ministros, y la clase de ciudadanos comunes como somos nosotros, lo que él reclama es personas que tengan una vida nueva, un corazón nuevo, una transformación total, que sean al mismo tiempo ciudadanos del cielo, que hayan sido limpiados por la sangre de Cristo, que hayan sido cambiados por el Espíritu Santo y que tomen la evidencia esa. Muy bien Marcelo cuando dijo, ¿qué clase de lectura de la Biblia hacemos en nuestra casa? ¿Qué clase de adoración hacemos? Yo imaginaba al pastor Longo yendo tempranito allá en Oliveros y acercarse a la tranquera al lado de la calle al amanecer con su Biblia en la mano. Porque yo cuando era joven me pasaba 3 horas en el piano y 3 minutos en la Biblia. Y así me iba. Perdía todo lo que ganaba. En un solo año perdí 11 miembros de la Iglesia de la Fe donde yo era pastor. Todos jóvenes, todos los varones. Porque yo no tenía una capacitación espiritual adecuada para manejar conflictos. No sabía construir. Y Dios nos ha llamado, como dice el libro de Nehemías, a ser constructores. Y para ser constructores hay que decir la verdad. Y para decir la verdad hay que decirle, vamos, chicas, chicos, señoras, señores, ancianos y ancianas, hay que estudiar más la Biblia. Hay que estudiar más la palabra de Dios. Hay que orar más. Hay que estar más sujetos al Señor. Hay que darle al mundo la posibilidad de ver gente diferente. No gente igual, gente diferente. Que se note que somos diferentes. Que se note de veras. Que de veras el mundo pueda advertir que somos luz del mundo y sal de la tierra para que haya una patria nueva aquí y estemos un día juntos en la patria celestial. Dios bendiga a nuestra patria y a nuestras autoridades. Oremos. Padre nuestro, hoy es un día muy especial, ¿verdad, Señor? Por lo menos como lo vemos nosotros desde aquí. Pero tú estás a nuestro lado y nos has hecho junto contigo reyes y sacerdotes. Somos embajadores de tu patria celestial. Tú eres, Señor, nuestro Dios, Padre del cielo, soberano, constructor de nuevas naciones. Nosotros estamos esperando en la tierra una patria mejor y está bien, pero no queremos olvidarnos de la patria verdadera. Queremos recordar, Señor, y que tu Espíritu nos lo haga pensar siempre que somos extranjeros y advenedizos, que somos diferentes y que nuestra diferencia debe resultar atractiva para los que nos rodean, para que reconozcan la acción del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Te suplicamos, Señor, que ninguno de nosotros se vaya esta noche sin pensar en que Dios necesita de nosotros, que tú necesitas de nosotros, que tú, Señor, nos llamas y que quieres hacer de nosotros los verdaderos hacedores de ese mundo mejor que un día vendrá, cuando tu Hijo Jesús regrese y reine sobre la tierra conforme a la profecía. Mientras tanto, Señor, enséñanos a ser distintos.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.